Entonces fíjense, esto sería lo que hay que hacer y empezar a buscar la literatura, es decir, empezar a interesarse en un residuo en particular. No, que a mí me gustan son las cáscaras de banano, no, que a mí me gusta todo el tema del mar, que porque tenemos allá algún tema, alguna familiaridad con ese tema que les pueda dar o abrir ese interés a ustedes. Entonces, van a la literatura y buscan análisis próximo y último, ¿sí? Y también que seas residuo susceptible de ser biodegradado y puesto en un bioproceso, ¿sí? ¿Para qué? Para poderlo comparar en ambos escenarios. Entonces, de pronto usted dice, no, sabe que a mí me gustó fue el tema de los plásticos. ¿Qué pasa con los plásticos? Pues que no necesariamente los vamos a poder biodegradar, ¿no ve? Entonces, el bioproceso no nos serviría para hacer una comparación entre bioproceso y térmico en un solo paper. Entonces, es para que ustedes tengan eso en cuenta a la hora de seleccionar. Entonces, a mí me da pesar con el tema de los plásticos, pero se nos queda por fuera de este estudio, porque no lo podríamos comparar en ambos escenarios, ya que no es biodegradable para entrarlo al bioproceso. Sí, entonces se busca un material que ustedes sepan que lo puedo meter en ambos. Y luego, ¿qué tendríamos que entregar? Un PDF, ese es el PDF del artículo que yo encontré, que habla sobre la composición del Municipal Solid Waste, ¿sí? El paper que yo busqué, ese lo entrego, ¿sí? Es eventual que ustedes puedan utilizar más de un paper, entonces entreguen los que hayan utilizado, ¿sí? Ahora, ustedes ya tienen un código ES que coge, por ahora ese código ES no coge el material residual, sino simplemente hace los cálculos de la planta térmica. Tenemos que hacer el enlace, pero los códigos que tiene todo el paquete, lo tienen que entregar, ¿sí? Ese código ES, sí, lo que les voy a pedir es que sea en Word. Ay, a mí me encanta que sea en Word porque a veces yo no logro subir ese código ES que ustedes llegan directamente en ES a el bloque Neon. Y eso me parece terrible. En cambio, yo hago el bloque Neon, hablo una sesión de ES y copio y pego de Word y siempre me funciona. Entonces, los códigos ES con todos los cálculos en Word. Entonces, mostrar, copiar, pegar las ecuaciones y adjuntar pantallazos con las respuestas. Entonces ahí posiblemente ustedes quieran adjuntar todo lo que son las tablas de arrays, todo lo que ustedes puedan hacer en términos de los tablas paramétricas, gráficas, todo lo que ustedes, el diagrama TS, todo lo entregan. Ahí en lo que hayan hecho lo entregan las ecuaciones y entregan los pantallazos, ¿sí? Porque en las ecuaciones, en la ventana de ecuaciones no necesariamente aparece la tabla de arrays. Entonces, perdón, las tablas paramétricas. Entonces hacen las tablas paramétricas, ponen todo ahí con todos sus análisis. Yo, ay, mira, aquí hay una tabla paramétrica tan bonita, porque está haciendo un análisis de sensibilidad sobre una cosa, está chévere, ¿sí? Entonces eso. Y lo otro que tienen que entregar, entonces entregan el PDF del artículo y en este cuestionario de Word, en este cuestionario aquí, este mismo documento que yo tengo acá, entonces, respuestas. Entonces aquí empieza todo el cuestionario con alrededor de 10 preguntas, 10 o 11, algo así. En este mismo documento, y entonces usted dice, ah, bueno, ya voy a responder. Entonces le cambio aquí el color. Es que no lo puedo hacer directamente porque claramente esta cosa está en línea. Entonces, por ejemplo, yo encuentro que
puede ser usado en un proceso termoquímico. Entonces, claramente, el bagazo de caña puede incinerarse y el valor calorífico superior. Sí, lo que ustedes necesiten decirme, lo ponen aquí, entonces simplemente escriben su respuesta, puede ser en otro color, el color que les guste. Ahí entonces es simplemente escribir las respuestas. ¿Cuáles son las preguntas? Primera pregunta. El material que seleccioné para este proyecto es biodegradable. ¿Sí? Eso es simplemente para que de entrada a ustedes no se les olvide que necesito que sea biodegradable y entonces ahí tienen que escribir por qué. Entonces, biodegradable. Entonces, el contenido de materia volátil es importante y hay reportes en la literatura. No sé, las razones que ustedes tengan ahí para poner de por qué usted considera que ese material es biodegradable. Lo mismo acá. Además de ser biodegradable, según argumento, si ahí dice argumento y está bien escrito, argumento, en el punto anterior puede someterse exitosamente a un proceso termoquímico. ¿Sí? Entonces, que sea biodegradable y que sea termoquímico. Y aquí digo por qué. Estas dos primeras preguntas es para ponerles un stop en el evento en que hayan escogido mal el material antes de que hayan hecho todo el trabajo, que de una vez queden paraditos aquí y se vuelvan a ir a la literatura si es que el material no es simultáneamente biodegradable y además susceptible a un proceso termoquímico. ¿Sí? Entonces, aquí si usted va a poner que usted escogió un agua residual industrial, entonces usted dice el agua residual industrial no puede quemarse, no me va a apagar el horno, entonces mejor escojo otro. y no porque no es susceptible a un proceso termoquímico. ¿Sí me explico? Entonces, eso es. Esto es para poner un stop. Ahora, los subíndices A, B y C de la fórmula química, entonces tenemos que tener la fórmula química del compuesto. Entonces, de acuerdo con lo que hemos dicho antes, o según lo que yo tengo en mi memoria que nosotros hemos mencionado aquí, lo que podríamos hacer nosotros es un análisis CHNS, que lo haríamos porque compramos el análisis en un laboratorio que tenga esa capacidad. Patídico plan B, el peor de todos, si lo vamos a hacer en una aplicación industrial, es buscar en la literatura. Para este curso no tendríamos los recursos para comprar el análisis, entonces nos toca, para efectos de este curso, buscar el análisis CHNS en la literatura. Y por eso entonces, una vez que tengamos ese análisis CHNS, tendríamos que buscar la fórmula química. Entonces, les voy a contar cómo buscan la fórmula química. La buscan a través de un... como los... si miramos aquí y lo hacemos. Yo tenía por ahí uno, ahorita se los propongo. Pero miremos inicialmente este bagazo de caña que habíamos visto, que habíamos bajado, que creo que es este. Este. Ay, este. Pero espérate, porque si este es una fluid iceberg gasification, uno lo busca y tiene que encontrar. Yo tengo por ahí uno que ahorita les voy a proponer. Entonces, encontramos ese, por ejemplo, de una vez se lo voy a proponer y lo hacemos de una vez, ese análisis. Entonces me toca cambiar esto y voy a... Creo que esa no es la hoja. No, esa no es la hoja. Stop sharing.
Y esta es la hoja. Entonces, no quiero seguir haciéndoles la tarea de directamente voy a quitar este momentico. Y este también, un momentico. Ojalá que ese momentico no se convierta en que yo cambio esto permanentemente. Entonces, básicamente, yo sé que yo tengo un análisis composicional, ¿sí? Entonces quiero sacar esta fórmula. Lo que hay que hacer es, dado que tengo el análisis en porcentaje en peso, pues cambiarlo a porcentaje molar y tener la fórmula. Eso así es simple. Por eso es que lo tengo aquí en hoja Excel. Espérate, a ver, fórmula. Ahí está la fórmula. Y yo no tengo aquí ese enunciado, si lo tengo. Bueno, entonces voy a escribir el enunciado. Tendríamos entonces el 79% de carbono, 5% en peso de hidrógeno, 1.7% de nitrógeno, 6.4% de oxígeno, en cenizas tendríamos el 6.19% y en agua tendríamos el 1.7%, que es básicamente un residuo bien seco, como ustedes pueden ver, porque no tengo casi agua, ¿sí? Entonces, boom, la sumo. Tendría que ponerlo en base seca, es decir, sin el contenido de agua, y una vez que lo tengamos en base seca, puede ser también libre de cenizas, convertirlo entonces a fracción molar, y con las fracciones molares, el número de moles es lo que me aparece acá. ¿Vieron? Bueno, es que no quiero darles todo porque es que lo que quiero es que hagamos el ejercicio de hacer. Chicos, ¿cómo lo haríamos? Es que no quiero hacerlo tampoco en ese para no seguir dándoles la respuesta a las preguntas del proyecto. Entonces, ¿cómo les parece? ¿Lo podríamos hacer? ¿Ustedes creen que lo podríamos hacer? Porque pues estaríamos tratando de responder ya a esa pregunta. Y entonces lo voy a hacer acá. Me voy a meter a la reunión y voy a coger una hojita en blanco simplemente aquí, que es simplemente poner un tablero ahí para poder. Entonces, ahí. Entonces cojo el GoodNotes, por ejemplo, hacemos un nuevo notebook y ahí ya tendríamos un tablerito que sería, ojalá que sea un square paper, creamos ese y listo, y nos fuimos a trabajar sobre este documentico. Entonces, supongamos que tengamos de carbono, de acuerdo con que para que nos cuadre con la hoja Excel. Entonces vamos a decir que fuimos al laboratorio, pagamos nuestro análisis y nos dijeron, en su material usted tiene de carbono el 79,1% en peso, tiene de hidrógeno el 5.0% también en peso, todos es en peso, por supuesto. El nitrógeno tiene 1.7%, en oxígeno tiene el 6.4% y tiene un contenido de humedad bajísimo, inusual, completamente inusual en biomasa, pero digamos que tenemos solamente el 1.7%, seguramente ya lo ha pasado por un proceso anterior de secado, por eso está tan bajo el contenido de humedad. Eso es, en peso nos dan esto, es lo que pagamos nosotros y eso nos valió, no estoy tan segura de cuánto vale. Pongámosle Colombia en pesos de unos 200.000 y ya nos entregan este resultado
Y listo. Necesitamos sacar nuestra fórmula CCHHNNSSOU. Es decir, conocer los valores de las letras minúsculas. ¿Cuánto es? Sabiendo que las letras minúsculas son las moles. Así como cuando uno tiene el agua. Son 2 moles de hidrógeno por 1 mol de oxígeno. ¿Sí? Es lo mismo, pero ahora para sacarlo para nuestro material que suponemos que tiene carbono, que tiene hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno. Y de hecho, después de pagar el análisis nos dijeron que sí, que efectivamente tenemos eso. Eso es. Entonces, les pregunto, ¿cómo hago el cálculo? A ver. ¿Qué se me hicieron, chicos? ¿Por qué se me perdieron? ¿Se escucha? Hagamos otra cosita entonces. Voy a abrir aquí unos breakout rooms. Y ustedes, los que están en la clase de hoy, son 1, 2, 3. Espérate que aquí dice participantes 16 sin mí. Son sin mí 2 veces. Son 14. Ustedes son 14, entonces abramos 7 breakout rooms. Y les voy a pedir entonces que busquen una pareja. De esa pareja va a ser con la que van a hacer su proyectico. ¿Sí? Van a buscar esa pareja y sobre este ejercicio propuesto, tomémosle foto, por favor. Tómale ahí fotico. Que tengamos 79.15, 1.7, 6.4 y 1.7. ¿Cómo hacemos para encontrar la fórmula química? Esa es la idea. Pero si no, lo podemos hacer aquí todos si me cuentan, si me participan, si sacan alguna idea y me dicen qué vamos a preferir hacer. A ver. Pues se hace como la reacción de combustión. La reacción de combustión efectivamente es importante y es absolutamente necesaria. Entonces, previo a todo esto, tendríamos acá una reacción, un equipo para una combustión controlada. Entonces, esto entra con oxígeno y en exceso de agente oxidante, y aquí entramos con nuestro material residual. Y aquí, como producto de la combustión, vamos a tener unos gases. Lo que vamos a hacer aquí es entrar con un analizador de gases. Entonces va a decir el perfil en dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, agua. ¿Sí? Y con base en eso, entonces uno hace un cálculo hacia atrás que tiene que ver reacciones de combustión para saber cuánto tenemos de carbono, cuánto era de nitrógeno, cuánto de hidrógeno, cuánto es de azufre. Es decir, todo esto lo tendríamos montado y es lo que estamos pagando, lo que nos da este análisis. ¿Sí me explico? Entonces, por ahora, sí se necesita, como tú dices, Claudia, muy bien, el proceso de combustión, se necesitan las reacciones y la estequiometría, y con base en asumir una combustión completa, le dicen a uno cuánto carbono, hidrógeno y azufre tenía, y le entregan a uno todo eso por la módica suma de tan solo 200.000 pesos. Hoy estamos de promoción, si lo dejamos en 180. ¿Sí? Entonces sí, tú tienes absolutamente toda la razón. Ahí necesitamos el proceso de combustión, pero nos entregaron ya ese análisis. Necesitamos ahora saber estos números.
Eso se hace a través de un cálculo, ¿sí? En donde básicamente estos numeritos significarían las moles, entonces por eso les estoy poniendo este ejemplo. En agua tenemos 2 moles de hidrógeno por 1 mol de oxígeno, por eso la fórmula es H2O. En glucosa tendríamos el 6H12O6, y uno ya sabe, tengo 6 moles de carbono, por cada 6 moles de carbono necesito 12 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Fíjense que esta fórmula es exactamente igual a CH2O. ¿Sí lo ven? 1 mol, por cada mol de carbono necesito 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, que es lo mismo que C6H12O6. Si ven la consistencia o la, digamos, cómo se correlaciona la correlación entre estos dos. Básicamente uno siempre hace el cálculo para una mol y normalmente exige o escoge una mol de carbono. La normalización en la fórmula que yo hice no escoge una mol para el carbono, sino para esto que sale casi nada. Porque fíjese que de azufre no tengo casi, azufre de hecho no tengo en este material. Entonces no me va a salir, fíjense que en el reporte no me dijeron que tuviera azufre. Entonces no me sale. Pero nitrógeno tengo poquitico, entonces lo normalizo con respecto al nitrógeno. ¿Sí? Pero bueno, yo les quiero preguntar, ¿cómo hago si tengo este porcentaje en masa para pasarlo a porcentaje que me dé en moles? Para decir 2 moles por 1, o 6 moles por 12 moles por 1, por 6 moles, o lo que es lo mismo 1 mol por 2 moles por 1 mol. Ustedes son químicos, ¿no? Mm. Con el peso molecular, claro, Camilo. Muy bien. Ahí el peso molecular pues nos pasa de masa a moles. Es así de simple. ¿Cómo exactamente? Pero yo sé, ahora ya con el comentario de Camilo, entonces lo que voy a hacer es sacarme de este desorden tan asqueroso que armé acá y voy a hacer aquí un copy, 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 eso. Y me voy a una hoja limpia, lo mismo. Ya, así con eso no me queda tan feo. Harto caso que me está haciendo. Bueno, ahí está. Bueno, ahora tengo esto. Ahí está. Entonces ahora tengo esto, que fue lo que me dijeron. Ahora, de acuerdo con la sugerencia que nos están haciendo, que nos está haciendo eh, Camilo Alejandro, lo que yo tengo que hacer es simplemente considerar los pesos moleculares, ¿no? Entonces, lo voy a organizar para que quede todo bonito. Y aquí borro este cosito, aquí borro este cosito, aquí borro este cosito, y aquí, y digo porcentaje, aquí, para que suene, se vea bonito, si no, entonces, qué revuelto tan horrible para poder trabajar un más feo. Entonces, aquí digo, aquí, este es el elemento. Y aquí tendría, por otra parte, el porcentaje, el peso. Aquí, de acuerdo ya con la sugerencia que nos da Camilo Alejandro, tendríamos el peso molecular. Y el peso molecular del carbono es 12, del hidrógeno es 1, porque no es hidrógeno gaseoso, ¿no? No es el diatómico que está en la naturaleza, es hidrógeno el de la tabla, el elemental. ¿No? Es nitrógeno 14, es oxígeno 16 y es agua 18. Este peso molecular está en gramos por mol o kilogramos por kilomol, que es lo mismo. Listo, ya está lo del peso molecular. Ahora, ¿qué hago? ¿Tuvo?
Ayúdame. Ayúdenme, chicos, ¿qué hago? Claramente estos son porcentajes en peso. Porcentajes, ¿no? Porcentajes, hay que verle ahí la importancia de la palabra porcentaje. Es decir, que si yo hago una suma, eso me tiene que dar 100. ¿Sí? O si no, está mal. Entonces voy a hacer la suma, simplemente para verificar que todo me salió bien. Entonces voy a ver si este me da 100, entonces inmediatamente saco la calculadora y empiezo a sumar 79.1 más 5 más 1.7 más, bueno, pucha, creo que anoté más ese 6.4, no, voy bien, más 1.7 y me alcanzó a dar 93.9. Me hace falta algo, ¿será que tengo azufre? A ver. 79,517 de nitrógeno, ¿sí? 1.7, 6 puntos de oxígeno, ¿sí? Agua. Me faltó poner las cenizas. Me faltó poner las cenizas, que es lo que exactamente me hace falta. Ah, sí, estuvo chévere haber hecho ese chequeo. Me faltó las cenizas. Cenizas. Entonces, cenizas, aquí, ash. Tiene un porcentaje del 6.19%. 6.19%, entonces continúo mi suma y le sumo 6.19 y con ese 6.19 me da una suma al 100.09, lo cual es un cierre aceptable, porque son valores experimentales, entonces para que a uno le sume al 100 exacto experimentalmente, tiene que estar más que requete persignado. Entonces ahí digamos que la aproximación es súper bien. Al 100.09. Está súper bien. Bueno. El ash, bueno, madre, peso molecular del ash. Porque podríamos eventualmente tener una fórmula química que incluya las cenizas, que serían CC, HH, NNOO. Ahí el tema también es el agua. Agua, tocaría cómo le pongo el agua. Está horrible. Pero digamos que voy a dejar el tema del agua a un lado y digo, le pongo el ash, A. ¿Mm? Pero para eso tenía que tener peso molecular de las cenizas. Entonces ahí me fregué porque no tengo el peso molecular de las cenizas. Para saber el peso molecular de las cenizas tendría que preguntar a mí misma y de qué están compuestas las cenizas. Entonces voy a compartir esta otra pantalla para que ustedes vean cómo fue que yo miré el tema de las cenizas, que es el tema de las cenizas. Entonces, las busqué en otro paper. Te miro a ver qué veo. Ok. Las busqué en otro paper, que es este paper. ¿Sí? Y en este paper encontré que para residuos sólidos municipales, sí, residuos sólidos municipales, la ceniza de fondos tiene esa composición. Entonces aquí hay varios autores, el autor 29, el autor 30, 31, hasta el 27, me reportan, ¿sí? Y este me está diciendo que es después de un tamizado, en cambio estos son cenizas, cenizas, cenizas. Y aquí también vienen con BA, que no estoy bien segura qué es BA, pero aquí yo veo el tamizado. De todas maneras, dice, tengo óxidos de sílice, óxidos de aluminio, óxidos de calcio, de hierro, de magnesio, de potasio, de sodio, óxidos de azufre, óxidos de fósforo y de titanio. ¿Sí bien? Eso es lo que yo tengo en las cenizas, dependiendo de los autores, podríamos tener más o menos. Y lo que yo dije fue, joder, madre, para tener el peso molecular, pues simplemente lo saco como el peso molecular promedio ponderado, con el promedio ponderado. Podría ser una opción. Entonces tendría que tener el peso molecular del dióxido de sílice, del dióxido de aluminio, del dióxido de calcio y multiplicarlo, sumarlo todo, o sea, multiplicando cada uno de los pesos moleculares por la fracción en la que está en cada uno de los papers. Fíjense que es un gallo. Entonces yo dije a mí misma, lo voy a simplificar y voy a decidir que los compuestos más frecuentes son el óxido de calcio, o sea, está en más cantidad,
tiene el porcentaje más alto en todos los papers para el óxido de calcio y para el óxido de sílice. Entonces yo dije, voy a sacar el promedio entre esos que están en mayor cantidad y finalmente saqué un aproximado a lo que yo consideraría que es el peso molecular de las cenizas porque no tenía otra forma de hacerlo. ¿Sí? Pero básicamente esa sería una propuesta para las cenizas. Y el fatídico plan B es expresemos ese peso molecular, pero en base libre, tanto de agua como de cenizas. ¿Sí? Entonces, yo calcularía porcentajes en peso en base seca. En base seca quiere decir que cogí el agua, el agua que tenía en el material y la eliminé a través de un proceso de secado. No consiste en hacer un cálculo que asume, que dice, supongamos que ese compuesto no estuviera. Entonces, en base seca, ¿qué obtendría yo? Eso es. Les pregunto, ¿cómo harían ustedes el cálculo en base seca? Entonces voy a compartir esa pantalla para que sigamos trabajando sobre nuestro tablerito que tenemos acá en el iPad. Les comparto esta pantallita y cómo hago para escribir el porcentaje de peso en base seca. Sugiéranme a ver. Yo aquí me pongo a jugar un jueguito ahí de pendejía mientras que ustedes lo piensan. ¿Cómo hacemos para expresar el porcentaje en base seca? Es decir, en base seca es considerar como si el agua no estuviera. Expresarlo en base seca, que base seca es exactamente lo mismo que decir en base libre de agua. Y otra vez, vuelvan a levantar la manito los que ya vieron el curso de procesos de separación, que sí que fregamos con nuestra base libre, ¿no? Madre, sí que tengo que pasarlo a base libre siempre. Si vieron que ustedes ya saben cómo se hace, porque lo vieron en el curso de procesos de separación. Si ven, miren. No sé, Claudia, si la levantada de la mano es para decir que ya viste el curso de procesos de separación o para decir que tienes una pregunta. Sí lo vi, pero no me acuerdo, profe. Ah, pues madre. Ahí sí la embarramos. Pero ¿cómo se hace para alguien que se acuerde cómo se hace para expresar en base libre de un componente? Yo sé que hay más de uno de ustedes se acuerda. Les tengo fe. ¿Cómo se pasa a base libre? ¿Mm? No. Ustedes se acuerdan, chicos, yo lo sé. Voy a volver a darles un tip. En base libre significa eso, es asumir que en este caso queremos expresar en base libre de agua, es decir, en base seca. Es como, ¿qué pasaría si no estuviera ese compuesto? Entonces, ¿cómo es? A ver. Se resta en la tabla el agua. Muy bien. Entonces, en la suma, voy a ponerlo aquí en rojo. Gracias, Claudia, por acordarte ahí. Yo creo que lo revisaste en las notas, seguro. O te acordaste simplemente. Entonces, a 100.09 le resto el agua, que es 1.7. Entonces, ¿cuánto me da? Entonces, ahí sacamos la calculadora. Bien.
0,09 le resto 1.7 y me da 98.39. 98.39. ¿Qué significa? Dije, hagamos de cuenta que el agua no esté, entonces hay que restarla. Muy bien, y ahora ya la quité. Y ahora Se divide en el total y multiplico por 100. exactamente, entonces ahora al 79.1 lo tengo que dividir entre este valor, 98.9. ¿Sí? Y eso me da 79.1 dividido 98.39 igual. Ah, entonces ya no tengo 79.1, sino que realmente lo que yo tengo es, me va a tocar quitar esta cosita. No me va a caber. Entonces aquí yo lo que yo tengo es 80.4. 80.4. ¿No? Chévere. ¿Qué tendría que hacer con el siguiente? Sería 5. Este 5 que yo tengo acá, miren, este 5 que yo tengo ahí, lo divido entre el 98.34 porque estoy calculando ahora en base seca. 98.34. Entonces 5 dividido en 98.34 me da. Muy bien, el 5%. Ese no cambió. Cambia a 5 puntos aproximadamente 1%. Entonces, es muy poquito el cambio, vean ustedes que es muy poquito, pasa de 79 a 80, 79 a 80 de 5 a 5.1. ¿Por qué razón? Porque el contenido de agua que tenía en este material en particular es bajísimo. Pero lo más seguro es que ustedes encuentren en la literatura que los contenidos de agua de cualquier biomasa o material residual son altísimos. Entonces, les va a cambiar muchísimo cuando lo pasen a base seca. ¿Sí? Pero para este ejemplo particular salió así y era porque estaba casi seco. Entonces, en base seca, que significa ignorar el agua, cuando no tengo mucha agua, pues claramente no me va a hacer ningún cambio. ¿Mm? Muy bien. Pero las hijuemadres cenizas. Ay, yo podría hacer el cálculo con todo y cenizas y tener una fórmula que tenga un índice para las cenizas, pero ya sé que en cenizas tengo muchos metales. Ya lo vi en ese paper, que tengo varias cosas. Entonces, ¿qué podría hacer? Calculo ahora el porcentaje en peso, en base seca y libre de cenizas. Voy a poner ash porque es más cortico que cenizas. Y ahora, para base seca y libre de cenizas, ¿qué tengo que hacer? Voy a escoger un nombre, un número al azar. Señorita, ¿quién era la que me estaba diciendo, me estaba dictando? Claudia. Claudia, dime un número de 1 a 10. 8. 8. Entonces, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Señorita Flor Ruiz, ¿qué hago para ponerlo en base seca y libre de cenizas? Florecita. Flor. Yo creo que se fue porque como sabe, ella dijo, yo me veo la grabación después. Flor. Claudia, dame otro número, otro número, y si la otra persona tampoco responde, los mando al salón para que entreguen esto en 10 minutos. A ver, señorita Claudia, otro número. El 5. 5. Entonces estaría 1, 2, 3, 4 y 5. Saliste tú, Claudia, dame otro número. El 2. Vale, bueno, digamos que Jorge va a decir algo, digamos que Jorge Andrés, dinos. Sí, pues para ponerlo en base seca,
y libre de ceniza, pues deberíamos entonces también quitar el porcentaje de la ceniza, el valor de la ceniza. Entonces aquí en lugar de tener el 98.3, ¿cierto? Yo cojo y digo, bueno, es menos eso y menos la ceniza que es 6.19, a ver qué me da. Entonces yo tenía 100.09 menos 1.7, que es la humedad, pero también menos 6.19, que son las cenizas, y ahora sí, es 92.2, 92.2, ahora sí. Entonces aquí lo que tendría es que coger el 79.1 y dividirlo por 92.2. ¿Ven la diferencia? Aquí dividiría sobre 98, en cambio aquí 92. Me daría 79,1 dividido entre 92.2 y esto es 86, 85.8%. Entonces sí cambió harto, vean. De 79 pasó a 85. Porque es que relativamente tengo harta ceniza. Vamos. ¿Sí? Y me quedaría el porcentaje de peso en base seca y libre de cenizas en 85.8. Así le hago a todos los demás. Quiere decir que este sería un 5, pero ahora sobre 92.2. 5 dividido 92.2. Esto pasa a 5.4%. Casi no cambia. Aquí me están escribiendo algo por el chat. Tengo que abrir el chat para ver. Y dice: Daniela, y en la ceniza sí sería solo en base seca, ¿verdad? No entiendo, o sea, o se deja en base húmeda. O sea, Porque es que así, mi pregunta es, ¿cómo? Bueno, yo la resto así como está ahí, pero la ceniza, yo sé que la ceniza pues también sale húmeda. ¿Es necesario retirarle la humedad o ese cálculo no tenemos que hacerlo? ya en el análisis, cuando ellos me entregan ese análisis que yo les hacía el dibujo acá, ¿sí? Entonces ellos van a contar cuánto es el peso, lo miden con gravimetría, con una balanza, y me reportan las cenizas, ¿sí? Esas cenizas ya están secas porque vienen después del proceso de combustión, en la parte experimental. Entonces, tanto el carbono quedó carbono seco. Esta es también como un componente aparte de hidrógeno. Lo mismo el nitrógeno, todo está seco, de tal manera que el agua solamente va metida aquí y entonces la ceniza también está seca. ¿Sí me explico? Ah, listo, sí, ya entendí. Gracias. Vale. Pero en el cálculo yo puedo quitar las cenizas y el agua. Y si yo fuera así como medio rara idea, ¿sabe qué? Tampoco me gusta el oxígeno. Entonces lo expresaría el porcentaje en peso en base seca, libre de cenizas y de oxígeno. Lo que yo quiera puedo hacer en los cálculos. ¿Sí me explico? Lo que yo quiera. Pero lo que tendría sentido realmente sería en base seca y libre de ceniza. ¿Sí? No sé si Sí, gracias. tengan preguntas. Vale, Daniela. ¿Alguna pregunta, comentario? Si se está entendiendo hasta ahí, pónganme chulito, pónganme lo que quieran. Mostrico. Ya este fin de semana tenemos Día de las Brujas y todo, pónganme la calabacita, todo eso. Eso. Ahí está. Ese es nuestro cálculo que tenemos que hacer. Excepto que todavía no tenemos la fórmula. Ahí lo tenemos en base seca y libre de cenizas, pero es un porcentaje en peso. Y no hemos utilizado para nada el peso molecular que nos había dicho Camilo Alejandro que necesitaba. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Un peso molecular. Don Andrés Felipe. Profe, no, pues suponiendo pues ya tenemos
No, pues tenemos ya el peso pues total, ¿no? Y pues con el porcentaje tenemos el peso, pues la masa de cada cosa y pues con el peso molecular tendríamos las moles, ¿no? Y tendríamos las moles. Listo, es así de simple. Entonces ahora este numerito que tenemos aquí sí lo vamos a multiplicar por el peso molecular. Entonces, continuando con nuestra tabla, yo no sé cómo continuarla, ya sé cómo, póngale cuidado, yo llego, cojo este, llego y digo, chun, 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 esto realmente es una cosita más chiquita porque ahí no me cabe, entonces le digo resize, ay, le digo resize, y lo pongo más chiquito, chun, 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 para que me quepa. Ahora sí, ya me va a caber. Aquí a la derecha pongo, ahora sí, el número de moles que nosotros tendríamos acá. Y esas moles que yo voy a calcular aquí en la columna en rojo sería moles, y esas moles van a ser en base seca y ash free, libre de cenizas. Entonces, ¿cómo la obtengo? Multiplico este peso que tengo aquí, 85.8, lo multiplico por mi peso molecular, que es 12. Ahora sí, no hago un numerote, la cosa más 85 por 12, me dio 1020 moles. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Juan David, dime. ¿No sería dividirlo? Porque me haría gramos por gramos. O sea, no. Perdón. Sí. Porque me daría gramos por gramos, entonces ahí sí me quedaría el mol. Gracias por el comentario, porque si no lo habríamos embarrado. Muchas gracias, Juan David, tienes toda la razón. Entonces, ahora sí, 85.8 dividido entre 12 me daría 7.15. Y estas sí serían moles. Entonces ya tengo un pedacito de mi fórmula, ya tengo que C es 7.15. ¿Sí? ¿Qué nombre de mole está? Feo. 7.15 quedó feo. Pero yo lo normalizo y va a quedar bonito. ¿Vale? Pónganle cuidado. ¿Sí ve? Entonces yo saqué aquí mi fórmula. Luego hago lo mismo acá. Luego hago lo mismo acá y luego hago lo mismo acá y así sucesivamente. De tal manera que cuando vayan a ver ustedes como el nitrógeno viene chiquitico en comparación con los demás números, este número que yo tengo aquí va a ser una chiquititica, chiquitico, ¿sí? Y yo no quiero que ese número sea tan chiquitico, entonces lo que hago es dividir este por este número, dividir este por este número. Aquí me quedaría un 1, dividir este por este número que tengo acá y lo dije libre de cenizas. Y tendría mi fórmula. ¿Sí me explico? Eso último quedó enredado, ¿o no? ¿Quedó chévere? ¿Se entendió? Póngame mostrico. Póngame. ¿Podría repetir, porfa? Voy a volverlo a decir. Entonces, termino de completar la tabla y hasta ahí estamos bien, ¿cierto, Santi? O sea, estos chulitos que estoy poniendo aquí, yo simplemente sé cómo se calcula. Entonces, por ejemplo, este sería 5.4 multiplicado por el peso molecular, me volvería a dar 5.4. Y esto serían moles. Es decir que aquí, este sería 5.4. ¿Sí? Santi, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, lo último es que estos números me salen aquí todos feos, ¿sí? Entonces, para que me salgan los números más bonitos, estos números que estamos viendo acá, este y este, para que no sean números decimales todos feos, lo que yo voy a hacer se llama normalización. La normalización consiste simplemente en dividir por el número más chiquito. Yo cuando veo esta composición encuentro que tal vez el nitrógeno es el número más chiquito. Entonces, cuando tenga las moles de nitrógeno, este N que tengo acá,
lo que tengo que hacer es dividir el 7.5 entre n, el 5.4 entre el n entre el n me va a dar 1, y el o entre el n. Y eso sería lo que yo pondría como fórmula. No sé si ahora sí quedó claro, Santi. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, ya ahora sí está claro. Vale, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla para mostrarles los resultados finales de ese cálculo ya en la hoja Excel. Entonces, un segundito, dejo de compartir, comparto esta en donde tengo el Excel. Ahí está el Excel. Y digo, entonces aquí tengo el 80 en base seca, los moles y, esto está base seca, pero aquí normalizado también, sin haberle quitado la ceniza, ¿sí? Ahí en este ejercicio que hice no le quité la ceniza, entonces está solamente en base seca, pero no libre de cenizas. No sé si en alguna otra parte aquí en esta hoja tengo libre de ceniza. No, solamente lo dejé en base seca, pero lo dejé con ceniza. Pues por aquí me puse a buscar la tabla para dejarlo con ceniza. Pero no podríamos ponerlo también libre de ceniza, en cuyo caso la ceniza no aparecería. ¿Sí? Entonces, pero como dejé con la ceniza, entonces pues me van unos números que son diferentes a los que obtendríamos nosotros si no lo hiciéramos. Pero fíjense, base seca es simplemente este 100% o 1 en fracción, es el 98 que le estaba diciendo, 98.39, que en base, que también sea libre de cenizas, el 92.2 que estábamos mostrando antes. En base seca es simplemente dividir por este número, entonces me voy a parar acá para que ustedes vean, ¿sí? Cojo este número y lo divido por B9, que es así en base seca, ¿sí? Este lo divido otra vez en base seca. Después multiplico por el peso molecular y obtengo las moles. Divido por el peso molecular. Yo tengo ahí el multiplicado pegado mal. Y eso que Juan David ya me había corregido todo. Divido por el peso molecular, me da el número de moles. El número de moles me sale bien fea. Entonces lo que hago es la normalización, que es dividir por el más chiquitico de todos los números. ¿Sí? En este caso era el nitrógeno. Entonces el nitrógeno es el más chiquitico. Cuando divido por un número chiquitico, pues claro que me da grande. ¿Sí ven? Dividido por este dividido sobre el mismo, que es nitrógeno dividido sobre el mismo, me daría 1, claramente. Y así este lo divido sobre, ¿ven? Les quiero decir que esto yo ya lo tenía en ES, y por una parte primero les quiero dar el código, pero por la otra, como madre abrir eso en ES, yo a veces no puedo coger un archivo que tengo en mi computador y abrirlo en bloque negro. Yo detesto con toda mi alma eso por eso. Porque yo encuentro el archivo, lo tengo ahí, lo voy a abrir y no lo puedo abrir en bloque negro. No puedo abrirlo, entonces por eso es que prefiero todo lo de LS mejor en Word y pegar el código, pero no lo tenía ahí en Word, solamente en ES. Entonces, estaría, y nos volvemos otra vez a el Google Chrome, sí, para volver a ver el enunciado, ¿sí? Entonces ya tengo cómo sacar la fórmula. ¿Tienen dudas sobre cómo sacar la fórmula? Y ya está el tercer punto, entonces estuvo chévere. Lo primero era buscar el paper, encontrar que es biodegradable, encontrar que también lo puedo quemar o someter a un proceso termoquímico. Eso estuvo chévere. Ahora quiero encontrar la fórmula química. Ya miramos cómo se encuentra la fórmula química. Ahora quiero buscar el valor calorífico superior del material, ¿sí? Una forma es directamente en el mismo paper. El paper normalmente cuando le da a uno la composición CHNS, también le da el valor calorífico en la misma tabla. Venga, a ver si encontramos uno de esos papers. ¿Cuál fue el que abrimos ahorita? No lo encuentro, que ahí tenía todo el del fracaso. Entonces, Bagués.
Sugarcane bagasse. Sugarcane bagasse. Ultimate. Análisis. Y a veces no sale. Oh. Creo que este era el que habíamos abierto. No era. No, porque eso fue un PDF que se nos dejó abrir de una, en cambio esto no nos lo va a dejar abrir. Esto puede tomar algún tiempito, pero de todas maneras lo que yo les quería decir aquí es que cuando le entregan a uno el análisis elemental, también le entregan el valor calorífico superior del material. Si no, uno puede hacer una búsqueda en literatura para encontrar una ecuación que con base en el CHNS le permita a uno estimar el valor calorífico superior. Entonces, simplemente lo estima y lo pone aquí, el valor calorífico. ¿Sí? Bueno, ahora sí tendríamos que hacer la reacción de combustión balanceada con aire estequiométrico y con exceso de aire del 30%. Bueno, aquí, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya han hecho algún ejercicio de estequiometría de la combustión? ¿Cómo están al respecto? Cuéntenme. Yo creo que ya les había insistido 2 veces en mirar las notas de clase sobre combustión, esas que les subí a Bloque Neón. ¿Han tenido oportunidad de mirarla? ¿Cómo está la cosa? Podrían poner ahí la reacción de combustión balanceada. Si yo tengo la fórmula química, yo realmente lo único que tengo que hacer, venga a ver, les comparto acá. En el tablerito es más, va a ser más chévere. Entonces, de acuerdo con los cálculos de el Excel, teníamos que nuestra fórmula química aquí era C54 H 41 O3 N1 y digamos que una cantidad mínima de ceniza nos quedó en 1. ¿Sí? Lo vamos a oxidar y vamos a ponerle entonces el oxígeno y 3.74 nitrógenos porque esto constituye el aire. ¡Listo! Nos va a dar dióxido de carbono, nos va a dar agua. No tenemos azufre acá. Si tuviéramos, tendríamos que poner azufre, pero no tenemos en este compuesto. Nos va a dar nitrógeno. Y de todas maneras las cenizas van a entrar y salir como un inerte. Las cenizas no les pasa nada en el proceso de combustión. Ahí se acuerda que hablábamos del fuse point, en donde las cenizas empezaban a derretirse y eso, pero digamos que las cenizas para el efecto de esta combustión va a salir como así como les estoy mostrando. Entonces la pregunta es, ¿cómo se calcula este coeficiente? Este coeficiente, este coeficiente, este y este. Pues yo me acuerdo que yo les había dicho, les sugiero utilizar aquí un 1. Entonces sería por mol de combustible, de todo este combustible. Por una mol pongo aquí un 1, es decir, no pongo ningún número y ya. Me quedarían por conocer estos coeficientes estequiométricos. Preguntas ahí. Yo no tengo NS, pero es que no he podido abrir ese archivo de esto. Que es donde yo detesto mi vida, no haberlo pasado.
a Word, pero me les muestro en Excel como lo hice. Póngale cuidado. ¡Tarán! Entonces, combustión. Y ahí es donde, pues, madre, ojalá que como en Z me devuelva las hojitas que yo había dejado. Que yo había borrado. ¿Se acuerda que yo borré unas hojitas? Esas. Entonces yo llegué a tracé póngale cuidado. La ecuación que estoy diciendo ahí, la puse ahí en un manuscrito, ¿sí lo ven? No sé si lo están viendo, ¿sí lo están viendo? Ah, ustedes no lo están viendo. Sí ve que cogí una hojita y pum, puse la ecuación. Entonces, este es mi combustible, CCHHNNSSOOHA, y le sumé aire. ¿Sí ve? Y después de que le sumé aire, llegué y dije, ah, bueno, entonces, ¿qué me va a dar? Y dije, me da dióxido de carbono, aquí le puse un óxido de nitrógeno. Es importante entonces considerar el óxido de nitrógeno. El agua, la ceniza que va a ser inerte y un nitrógeno que salga remanente porque ese nitrógeno que está entrando con el aire es una cantidad vastísima. Así tengamos poquitico aquí en el combustible, sí vamos a tener mucha entrada de nitrógeno porque entramos con 3.36 moles por cada mol de oxígeno en el aire, como les explicaba en alguna clase anterior. ¿Sí ven? Entonces esta es mi reacción. ¿Cuál es mi propósito? Encontrar cuánto vale alfa, cuánto vale beta, cuánto vale gamma, cuánto vale delta, cuánto vale epsilon, cuánto vale zeta y cuánto vale eta. Cuánto valen esos coeficientes estequiométricos. Entonces, como les decía, lo primero es decir, eso hagámoslo por mol de combustible, entonces significa darle valor a alfa de 1. ¿Sí? Y encontrar el resto. Entonces aquí yo digo, delta es igual a C por un balance de carbono. ¿Por qué? Porque el carbón que entra es igual al carbón que sale. Y entonces, ¿qué tengo? Que de ¿cuánto entró de carbono? Este es C. ¿Y cuánto salió de carbono? Pues porque alfa es 1, ¿no? Entonces solo entró de carbono C. Y de carbono que sale sería 1 por delta, porque aquí tengo un subíndice para el carbono que es 1 del dióxido de carbono. Y no vuelvo a tener carbono, entonces esta ecuación es válida. Este es sigma que yo tengo aquí, sigma. ¿Qué es esto? O decir, alfa, beta, gamma. El gamma, el gamma es igual a este C que yo tengo acá. ¿Sí me explico? Cierto que esto no es necesario. Ya los tengo aburridos, se me van a aburrir. Díganme algo. ¿Mm? Vale, Santi, gracias. Gracias por poner la manita. Lo mismo pasa con epsilon, que es un balance de hidrógeno, y con este zeta, que es igual a, que es un balance de cenizas. Y listo. Y ya con todas mis ecuaciones, mis incógnitas, y encuentro que, fue madre, me toca establecer una ecuación adicional. Y la hago y pum, 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 pum. Hago el balanceo y encuentro los coeficientes. Aquí ya tengo un calculito chiquito que me ayuda a buscar los coeficientes estequiométricos y se acabó. Y aquí busco que estos dos sean iguales y ya encuentro los valores y ya. Listo. No sé si ustedes tengan dudas, comentarios, observaciones al respecto. Porque lo que les estoy pidiendo ahí es simplemente que me balanceen la ecuación de reacción de combustión con el aire estequiométrico. Y también si se usa un exceso de aire del 30%. Entonces, ¿cómo es usando un exceso de aire del 30%? Voy a compartir aquí el tablerito. Ahora sí. Comparto el tablerito para decirles cómo es el exceso de aire del 30%.
Ahí está. No, eso. O a este. No, ese no. Este. Mire que no. Ahí. Este. ¿Cómo es el exceso del aire de 30%? Pues porque le pongo aquí el que no sé para el balanceo más 1.3 veces el aire estequiométrico. Entonces a este signo de interrogación, yo no estoy compartiendo, ¿cierto que no estoy compartiendo? ¿Sí ven mi pantalla? No, no lo estamos viendo. Yo ahí anotando todo el de screen sharing ending en the unexpectedly. Ahora sí. Listo. Entonces, aquí yo tengo una incógnita que de todas maneras no sé cuánto es, pero ponerle el 30% es multiplicar adicionalmente por el 30% del aire estequiométrico. Le puedo poner el 40%, le puedo poner el 50%, puedo hacer un análisis de sensibilidad cambiando este valor. Le puedo poner el 200%. ¿Sí? Yo tengo en las notas de clase estos ejemplos con el 200%, creo, de exceso de aire, que es multiplicar por 2. No sé si les queda claro. Ojo que cuando yo tengo exceso de aire aquí, voy a tener un producto que es oxígeno que sale en exceso. Gracias, Daniela. Y eso entonces sería ese punto en el cuestionario que dice que le ponga el 30% de exceso de aire. Este punto de acá. ¿Sí? Use el 30% de exceso de aire. Ahí yo lo que quiero ver es manitos creativas, ustedes diciendo, pues yo le puse el 30, pero es que yo hice un análisis desde el 100% hasta el 200% también. Entonces eso incluye, pero no se limita solo al 30. ¿Sí ven? Aquí en este punto sí quisiera que ustedes le echaran una investigadita a la temperatura de combustión. De hecho, ahí yo tengo en las notas de clase unas ecuaciones que nos podrían ayudar a calcular la temperatura de llama adiabática como un primer estimativo de la máxima temperatura de combustión posible que se logra cuando uno tiene una cámara de combustión completamente adiabática. Esta eficiencia es la del ciclo. ¿Sí? Entonces, esas eficiencias las hemos calculado en ES y esa eficiencia que calculábamos en ES la discutíamos la clase pasada. Que si pongo la presión de alta, que si pongo la presión de baja, que si hago un análisis de sensibilidad cambiando la presión de media. Esa es la eficiencia que estoy pidiendo en esa pregunta. Y ahí estaría entonces cómo linkeo todo lo anterior, mi temperatura de combustión, mi valor calorífico, con mi basura, con el ciclo de Rankine. Con el ciclo de Rankine, que es el que les estoy pidiendo para este ejercicio. Entonces, ¿cómo se hace ese link? ¿Cómo se hace? La energía que me da la basura versus la que yo necesito en mi proceso. Ahí los quiero ver pensando un poquitico el tema. Y aquí ya estamos acabando. Análisis de sensibilidad, variando parámetros claves, ruta biológica comparada con la ruta térmica, y si usted tuviera que escoger, ¿cuál escogería, la biológica o la térmica? Este es el enunciado de nuestro proyecto. ¿Cómo lo ven? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen comentarios? ¿Tienen observaciones? ¿Está claro para ustedes? Vale, Diana, gracias.
Gracias por haber estado participativa toda la clase. Gracias, Estefanía. Bueno, entonces les voy a dejar este enunciado en bloque neón y, y les voy a pedir que por favor lo vayan mirando, que lo lean, que armen los grupos y que se vayan a las salitas que yo mandé aquí, que ya tenemos abiertas. Yo ya armé los breakout rooms, ¿cierto? Stop share y busquemos los breakout rooms. Ahí están. Ahí desde el room 1 hasta el room 7 para poder seguir allá. Y que ustedes se vayan a esos salones simplemente para poder saber cuáles son las parejas. Entonces, ya les mando este yo lo tengo acá en mi drive, ese enunciado del proyecto. Entonces voy a compartir el enlace. Yo lo voy a subir también a bloque neón. Bueno, pero por ahorita en este momento, anyone with the link lo puede ver. Copiamos el enlace, lo pego aquí en el Messenger de la reunión de Zoom. Mandé un mensaje, le mandé un mensaje a Santiago solamente y resulta que yo estaba en la reunión. Me sale que no es una reunión, entonces yo estoy viendo grave la grabación de esta reunión porque Santi ha tenido problemas, creo, con el internet, tal vez. Bueno. Y dice, no, esto es everyone in the waiting room. Y no hay nadie. Everyone in the meeting, exacto. Ahí está. Es el lacito para que se vayan a los breakout rooms armando sus parejas. Yo pueda anotar qué parejas son de las que estamos teniendo para hacer este proyecto y que ustedes vayan mirando el proyecto y por los salones me cuenten si tienen dudas o comentarios. A veces ustedes hablan más cuando están así más poquitos. Entonces, escojan su pareja, váyanse para los breakout rooms y ahí abran el enunciado para ver si tienen alguna pregunta o comentario sobre el proyecto. Ustedes pueden escoger el room que quieran y la pareja y se van para allá, por favor. Rocío, yo te iba a decir que yo no veo ninguna opción como para irnos para las break, para las, para las salas, sí. Tienes toda la razón. Ahora sí, ya debería estar, ¿sí? Sí, ahora sí. Bueno, Sí, ahora sí. Yo los armé, pero no dejé la opción de abierto. Ya está abierto.
Rocío, Sí, una cosa, es que yo estoy aquí con Angie, entonces no sé si sería necesario que nos metamos como una sala aparte o qué. Porque pues, o sea, es que los dos estamos viendo aquí la clase desde mi computador. Y pues me voy a hacer con ella en el... quería que te fueras a una sala aparte simplemente para tomarle un pantallazo a los breakout rooms y que quede ahí quiénes son con quién. Listo, listo. Porfa. Mm. Jorge y Daniela, ¿ustedes son pareja? Santi. Sí, yo no tengo pareja, entonces no hay problema. Jorgito, su merced tiene pareja. Jorge Ushima. Yo aquí soy con Hola, la otra Rocío, Rocío. disculpa. ¿Me escuchas, Rocío? Es que estaba teniendo Sí, problema. Sí, sí. yo me estoy hablando con Juan David Pinto, entonces me voy a hacer con él. Pero Juan David ya está en sala. No, Está sí, con Camilo Alejandro Díaz. sí, no, sí, o sea, ya voy a ir para la sala, ¿ok? Que ya yo me No, estaba adelantando. porque es por parejas y él ya tiene pareja. No, sí, pero o sea, son las parejas pues, para el proyecto, ¿cierto? Sí. Pero no te puedes hacer con Juan David porque él ya tiene pareja. Ah, ok, ¿y quién falta por pareja? Está Angie Caterine. No sé, Angie. No, Está Rocío, Daniela Salamanca y está Angie está Santiago conmigo. Rodríguez. ¿Cómo? Angie está conmigo. Ah, pásense a una sala, por favor, para que queden. ¿Cierto que me hacen falta salas? Ok. Sí, creo que hace falta una sala. ¿Y ahora cómo hago para poner otra sala? No sé. Mm. Bueno, Santiago, ¿tú estás con? Con Angie González. Ah, entonces vete para la sala 4, por favor. Santi, a la sala 4, por favor. Es que en la sala 4 ya hay una persona. Hay 3, está inclusive Angie. Entonces váyanse para ahí y yo ahí los divido en las dos parejas porque es que me hicieron falta salas. ¿Sí? Ok, entonces nos vamos los dos a esa, ¿sí? Sí, Angie y Santiago que se vayan a la sala 4. Listo. ¿Será que tú me puedes asignar? Es que yo tengo un problema con Zoom y a veces no me aparecen las salas. Bueno, entonces es Santiago Antolines asignar a sala 4. Listo. Y Angie Erika, nos movemos al 7 porque son de a 2 personas por room. Vale, ya me paso entonces.
¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces háganme el favor de ir pensando en eso y hablamos el viernes de más de este tema y otros, ¿sí? Si les parece. ¿La próxima clase también es virtual, profe? La próxima clase también es virtual todavía, sí. Ah, bueno, sí. Ahí les doy indicaciones sobre un poco más de la planta térmica, que ya la terminamos, ya vimos ese tema, para cuando tengamos esa correlación que ustedes me vayan mostrando cálculos preliminares presencialmente. Bueno, profe. Bueno, chicos, entonces quedamos así, ¿sí? Listo, Cuídense profe, mucho. gracias. Vale, Muy Rocío, bien. muchas gracias. Vale, vale, voy a parar el video porque se me va la batería. Chao. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Bueno, cuídense mucho. Chao, Rocío, gracias.